Muy buenos días, me presento, mi nombre es Daniel Andrés Toboncomba. Soy estudiante de Ingeniería de Desarrollo de Software en la Universidad Iberoamericana. En el próximo video vamos a mirar de manera profunda qué es la máquina de Turing y sus conceptos. Adicional, con un algoritmo que yo desarrollé, vamos a demostrar su uso de forma visual. Además, teniendo sus conocimientos ya entendidos y explicados, vamos a empezar a entender ese algoritmo de manera profunda. El objetivo de este algoritmo es poder desarrollar un programa que tenga la capacidad de encontrar la paridad de ceros en una cadena binaria. En la última sección, lo que vamos a hacer es una sección de cierre y conclusiones en donde vamos a ver la importancia de la máquina de Turing para la computación moderna, adicional de uno de sus usos que en mi opinión es uno de los más importantes que se aplicó y fue durante la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, proseguimos con la presentación de la máquina de Turing. ¿Qué es la máquina de Turing? La máquina de Turing es un modelo teórico de una computadora, considerada una herramienta conceptual que se usa para entender los límites de la computación, es decir, qué problemas pueden resolverse mediante algoritmos y cuáles no. En términos simples, es una máquina abstracta que puede leer y escribir símbolos en una cinta infinita y seguir un conjunto de reglas para manipular símbolos. Aquí voy a hablar de los componentes clave que hacen parte de la máquina de Turing. El primero es la cinta, que puede ser considerado como la memoria de la máquina. Esta cinta está dividida en celdas y cada celda puede contener un símbolo. En la mayoría de los casos, solamente es necesario que estas celdas estén compuestas por ceros y unos o incluso a veces un símbolo en blanco. Esta cinta es crucial porque es el medio donde se guarda la información que la máquina leerá y procesará. El cabezal es como el lector-escritor de la máquina. Este cabezal se coloca en una posición de la misma y lee el símbolo que está en esa celda en la que se ubica. Esto especialmente puede considerarse un CRUD, porque este cabezal al momento de ubicarse en una celda puede realizar tres operaciones: leer un símbolo, escribir un símbolo o reemplazarlo al actuar. Adicional, después de cumplir su función, va a pasar a hacer un movimiento tanto de izquierda o derecha avanzando o retrocediendo en la cinta. Conjunto de estados. La máquina al momento de posicionarse en una celda contiene un conjunto de estados, el cual define la situación actual de la máquina y puede cambiar en función de lo que el cabezal lee en la cinta o la última acción o instrucción que se le dio a la máquina en el estado anterior. Esto es clave, ya que le permite tomar decisiones basadas en el estado en el que se encuentra y en el símbolo leído. Y por último tenemos el estado de aceptación y rechazo. Muchos algoritmos queremos que la máquina nos dé un resultado de aceptación o rechazo dependiendo de la lógica en la que se creó ese algoritmo. Si la máquina termina en un estado de aceptación, significa que ha encontrado una solución o que la entrada, el input que fue ingresado, cumple con las condiciones en las cuales se creó el programa. De lo contrario, si termina en estado de rechazo, significa que no cumple. Por último, nosotros vamos a pasar a un ejemplo práctico. Nuestro ejemplo práctico y exploraremos un programa en Python que tiene como objetivo analizar una cadena binaria para detectar si contiene más de un cero en sí misma. Este código es útil en contextos donde queremos identificar la frecuencia de ciertos caracteres en una cadena binaria y actuar en función de esa información. El propósito de este código es recibir una cadena binaria, es decir, una cadena que solo contiene los caracteres 0 y 1, y verificar si existen múltiplos ceros en ella. Si se encuentran varios ceros, el programa mostrará un mensaje que indica esta condición y devolverá un valor booleano true. De lo contrario, indicará que no hay varios ceros y devolverá un false. En estos momentos voy a ejecutar el programa y voy a colocar una cadena de este tipo. Como podemos ver, aquí la cadena nos retorna que no hay varios ceros en sí y nos retorna un booleano en falso. Al momento de volver a ejecutar la cadena, pero pongo varios ceros,
el programa nos demostrará que hay varios ceros en la cadena, lo cual retorna un true. Analizando el siguiente código, se puede determinar que el input es una captura de cadena binaria, el cual el programa empieza solicitando al usuario a través de un input por consola, que cualquier combinación entre ceros y unos. La salida del resultado. La función principal del programa es mostrar un mensaje descriptivo con el valor booleano de salida, permitiendo una interpretación clara de los resultados. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, ahora vamos a tomar el mismo algoritmo y lo vamos a explicar teóricamente teniendo en cuenta la máquina de Turing y sus componentes. Vamos a tener en cuenta que para este algoritmo tenemos el estado Q0, Q1, accept y reject. El Q0 es el estado inicial en el que siempre piensa la máquina cuando el programa es ejecutado. El Q1 va a ser un estado de transición cuando el cabezal detecte un 0 en la celda en la que esté posicionado. El accept será un estado de aceptación que al finalizar el programa va a revisarlo. Este estado de aceptación se lanzará cuando la cadena tiene un número par de ceros. El reject es lo mismo pero a la inversa, va a ser un estado de rechazo, lo que significa que la cadena tiene un número impar de ceros o contiene caracteres no válidos. Vamos a explicación del algoritmo. La máquina empieza en el estado Q0 y lee el primer símbolo de la cinta. Si encuentra un 0, cambia al estado Q1. En el estado Q1, si se encuentra otro 0, vuelve al estado Q0. ¿Qué pasa? El estado Q0 indica que se ha encontrado un número par de ceros, mientras que el Q1 indica un número par. La máquina se detiene al llegar a un espacio en blanco, es decir, cuando ha finalizado toda la cadena. Si esta está en Q0, acepta la cadena porque tiene un número par de ceros. Si esta está en Q1, la rechaza. Algo que también recalco es que nuestro input, como mencioné anteriormente, va a ser una cadena binaria, pero nuestro output del algoritmo va a ser un booleano dependiendo del estado que la máquina vote al finalizar el programa. Si es Q0, va a votar un estado, un boolean. Si es Q1, va a votar otro boolean. Y dependiendo ese booleano, la misma máquina va a botar un mensaje que va a complementar la información que se está mostrando al usuario. Listo, ahora vamos a pasar a nuestra tabla de estados y a un ejemplo gráfico. Aquí como se ve tenemos nuestra tabla de estados que tiene en la primera columna el estado, que es el Q0 o el Q1, el símbolo de leído. ¿Qué pasa acá? Dependiendo en el estado que esté, si en ese estado encuentra este símbolo, va a ser cierta cosa. Si llega y lee ese símbolo, la siguiente columna lo que va a decir en esa celda, coloque este nuevo símbolo si es necesario. En este caso no lo es, entonces se mantienen los mismos símbolos. La siguiente columna demuestra el movimiento de la instrucción que va a seguir el cabezal. Y por último, después de moverse, va a ingresar a un nuevo estado en una nueva celda y va a repetir el mismo proceso. Entonces aquí como vemos, al principio tenemos el 0. Entonces el cabezal está acá. Listo. ¿Qué pasa? Estoy en estado Q0, he leído el símbolo 0. El nuevo símbolo va a ser 0 y me muevo a la derecha. Nuestro cabezal pasa a estar en esta posición. Listo. Y pasamos a tener el estado Q1. ¿Qué va a pasar ahora? Listo. Estoy en estado Q1. Leí el símbolo 1. ¿Qué pasa? Q1, símbolo 1. Nuevo símbolo 1. Lo normal se deja el mismo, va a ser un movimiento a la derecha. Entonces ahora estamos en este símbolo, que es el segundo cero. Y paso a estar en el estado Q1. ¿Qué pasa? Llego aquí al cero. Listo. Acabo de leer un nuevo cero. ¿En qué estado estoy? Q1. Q1 lee el símbolo cero. ¿Qué hace? Coloca el nuevo símbolo que es 0, o sea, no pasa nada. Y hace un movimiento a la derecha, o sea, pasamos a una nueva columna que estaría acá, que no tiene absolutamente nada. Y pasamos al nuevo estado Q0, entonces pasamos al Q0. ¿Qué pasa acá? Llego al espacio vacío, que es este. Estoy en Q0. Q0 lee el espacio vacío, que sería este. Nuevo símbolo, espacio vacío. ¿Y qué pasa? No hay ningún movimiento. Y el último estado va a ser un QAccept. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí el algoritmo va a botar el booleano true y va a decir de que se ha encontrado un par de ceros. En conclusión, se puede decir que la máquina de Turing parece simple,
pero es lo suficientemente poderosa para resolver cualquier problema que una computadora moderna puede resolver, siempre y cuando, claro está, que este problema sea computable. Es un concepto fundamental, la máquina de Turing, ya que es la que permite definir los límites de la computación y nos permite explorar qué realmente es posible calcular. Una de las mayores y más importantes aplicaciones, en mi opinión, de Alan Turing y su máquina fue su aplicación para poder descifrar la máquina Enigma de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Al momento de crear esta máquina, Alan Turing fue capaz de romper el código Enigma, permitiendo a los aliados acceder a información crucial y ayudando a cortar la guerra y salvar millones de vidas. Esto logró Este logro no solo fue clave para la victoria, sino que también sentó las bases de la computación moderna. En resumen, la máquina de Turing es un modelo abstracto que utiliza una cinta infinita, un cabezal y un lector-escritor, un conjunto de estados y una tabla de transiciones para ejecutar algoritmos. Gracias a este modelo tenemos una base para entender los principios de la computación moderna. Muchas gracias.